Continuando con nuestras lecciones de Derecho Penal Especial, este día vamos a estudiar, vamos a seguir con el tema relacionado con los delitos contra la libertad. En la clase anterior habíamos visto ya los delitos de privación ilegítima de libertad, de reducción a esclavitud. Habíamos hablado en qué consiste el bien jurídico tutelado en estos hechos punibles. Y también vimos algunos delitos que se relacionaban con los delitos con el delito de privación ilegítima de libertad en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, fíjense, nos faltó una figura que lo señalé en su momento, que era la desaparición forzada de personas, que está relacionada con la privación ilegítima de libertad, pero que la habíamos dejado para el final. También había otra figura, otra modalidad de privación ilegítima de libertad, esta sí realmente se me había pasado mencionárselas, que es la prevista en el artículo 177 del Código Penal. Entonces, antes de hablar de los delitos contra la libertad que se encuentran en la ley contra la delincuencia organizada y en la ley contra la extorsión y el secuestro, voy a hablarles de este delito que está en el 177, que es el delito de sustracción y arrebato de menores. Esta es una forma de privación ilegítima de la libertad, solamente que va a tener como víctima, como sujeto pasivo, como objeto material, en particular un menor de 15 años. Y con la siguiente particularidad también: ese menor de 15 años ha de prestar su consentimiento para la privación de la libertad, ya como lo vamos a ver, es decir, para el arrebato o para el secuestro del que sería víctima. Vamos entonces a ver este delito, en qué consiste este delito. Este delito, como les dije, está en el 177. La víctima es un menor de 15 años que tiene que haber prestado su consentimiento. Algo importante, este consentimiento, como lo dije en la clase anterior, no va a tener ninguna importancia. No es porque en la clase anterior hayamos estudiado este delito, sino porque yo les había dicho que en los delitos contra la libertad, el bien jurídico es la libertad, y la libertad en sí misma es un bien jurídico disponible. Eso yo lo había explicado en su momento. Ahora, eso no significa que el que sea disponible, que esa disponibilidad pueda mantenerse per seculam seculorum, es decir, en todo momento o con respecto a cualquier clase de víctima. Cuando un delito, fíjense, tiene la condición de que el bien jurídico tutelado es un bien jurídico disponible, eso significa que el consentimiento va a excluir la responsabilidad penal. Es decir, que no habría tipicidad en caso de que la víctima hubiera prestado su consentimiento para el hecho, como ocurre, por ejemplo, en el delito de violación, cuando se trata de una persona adulta, la víctima, y que presta un consentimiento libre para tener relaciones sexuales. Bueno, en ese caso no habría delito de violación, como lo vamos a ver en su momento. Y bueno, esto ocurre también en general con relación a los delitos contra la libertad. Sin embargo, en ciertos casos, el legislador decide que el consentimiento no va a tener ninguna importancia, y este delito del artículo 177 es uno de esos casos en los cuales el consentimiento de la víctima no tendrá ninguna importancia. En la clase anterior yo les dije, a veces el legislador no dice nada, pero el consentimiento no tiene importancia. Bueno, sí, eso ocurre, por ejemplo, en la reducción a esclavitud, porque el consentimiento en la reducción de esclavitud implicaría negar por completo el bien jurídico. Además, yo les decía que en el delito de reducción a esclavitud no solamente se protege la libertad, sino que también se protege la dignidad, la identidad que tenemos todos como seres humanos. Entonces, en esa medida, el consentimiento de ninguna manera podría tener importancia en la esclavitud, en la reducción de esclavitud, independientemente que la ley no diga nada al respecto. Pero en el caso del artículo 177 sí lo dice de manera expresa, y por lo tanto, vamos a tener en consideración ello de cara a la exclusión de la tipicidad. Es decir, el consentimiento del menor de edad
del menor de 15 años no va a tener importancia de cara a la exclusión de la tipicidad. No va a tener ningún tipo de importancia. Es decir, no va a eximir de responsabilidad penal al autor por el hecho previsto como delito en este artículo. ¿En qué consiste la acción típica? Pero la acción típica es alternativa. Puede ser arrebatar al menor de 15 años del lado de sus padres, tutores o guardadores, o puede ser el haber secuestrado al menor de edad indebidamente. ¿Qué significa arrebatar? Bueno, apartar al menor del lado de sus padres, y eso implica hacerlo con violencia, lo implica hacer con fuerza, con violencia. El menor debe haber prestado su consentimiento, o sea, o ha de haber prestado su consentimiento, es decir, que esa violencia en todo caso podría ser ejercida es contra los padres, contra los tutores, contra los guardadores o contra cualquiera que tratase de impedir que el autor arrebatase al menor del lado de los padres, tutores o guardadores. O sea, puede ser tanto la víctima de la violencia, el padre, los tutores o los guardadores, o como cualquiera que puede estar allí y que pudiera de alguna manera tratar de impedir la acción típica. En la hipótesis de secuestrar no implica violencia. ¿Qué vamos a entender como secuestrar? Fíjense, el diccionario entiende por secuestrar el retener indebidamente una persona para exigir como precio de su libertad, como rescate, dinero, o simplemente retenerla indebidamente por otros fines. Este es el sentido en particular que le vamos a dar a esta hipótesis delictiva. Es decir, se trata de casos en los cuales el menor se encuentra en un determinado lugar y, es decir, prestando su consentimiento, el autor lo mantiene en un lugar retenido, lo mantiene en un retenido, o sea, de manera que sus padres, sus tutores, sus guardadores no puedan tener acceso al menor. Es decir, en este caso no se ejerce una violencia sobre el menor, sino simplemente se le retiene en un determinado lugar y él ha de prestar su voluntad, es decir, su consentimiento para ello. Si no prestase el consentimiento, entonces ya esta figura no se castigaría con la pena atenuada que tiene con relación al delito de privación ilegítima de libertad, sino que se castigaría con una pena más severa, que sería con la pena del delito de privación ilegítima de libertad. Es decir, este delito de arrebato, de sustracción o arrebato de menores, tiene una pena atenuada porque precisamente el menor presta su consentimiento, y el legislador toma en cuenta eso del consentimiento para que la acción se realizase, para que el autor realice la acción, ya sea la de arrebatar o la de sustraer, la de secuestrar al menor. Pero en el caso de que no hubiese el consentimiento, desaparece la atenuación y se castiga con la misma pena del delito de privación ilegítima de libertad. Mire, con relación a este delito de sustracción de menores, de sustracción o de secuestro o arrebato de menores, podemos llamarlo de cualquiera de estas maneras, se plantea una pequeña interrogante, o podemos plantear una pequeña interrogante, y es la siguiente: ¿este delito se mantendrá vigente? ¿Se mantendrá el sentido de este delito en la actualidad? ¿Por qué? Porque si nosotros cuando veamos la ley, veamos algunos de los delitos previstos en la ley orgánica de protección a niños, niñas y adolescentes, nosotros vamos a encontrar que para actos, si se quiere, pues de más delicados, de más trascendencia en la vida de una persona, como el tener relaciones sexuales, el legislador le da plena validez al consentimiento de un adolescente para tener relaciones sexuales, es decir, de que tenga una edad de los 12 a los 16 años, es decir, que en el caso del menor de 15, es decir, quedaría pues la edad de 12, 13 y 14 años, y hasta cumplido los 15,
o sea, la pregunta que me haría es la siguiente, o que podemos hacer es la siguiente: bueno, si el legislador le da valor al consentimiento del adolescente, de un adolescente, para tener relaciones sexuales, y excluye la responsabilidad penal por delitos como la violación, entonces ¿por qué en un caso como este, por lo menos tratándose de un menor que fuera mayor de 12 y bueno, hasta los 15 años, como señala este tipo legal, porque en estos casos no se exime de responsabilidad penal, siendo que es un delito que tiene, si se quiere, menor trascendencia, porque atacas la libertad ambulatoria y no la libertad sexual, que es un bien jurídico de mayor importancia, o que se considera tradicionalmente de mayor importancia. Entonces, de todas maneras, esto lo vamos a dejar como un interrogante. En principio, este artículo 177 no se encuentra derogado por la LOGNA expresamente, y uno podría en todo caso discutir su vigencia, por lo menos con relación a los adolescentes entre los 12 y los 15 años. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, ya que, insisto, en la LOGNA se establece expresamente que en el caso del delito, del delito de violación o de abuso de menores, de abuso sexual de menores, bueno, es decir, la acción típica que constituye el abuso tiene que ser realizada sin el consentimiento del adolescente. Si es realizada con el consentimiento del adolescente, pues entonces no habría responsabilidad. Es decir, el legislador en la LOGNA pareciera estarle dando validez al consentimiento del adolescente. Sobre esto yo tengo también mi opinión. De todas maneras la vamos a dejar para el momento que estudiemos los delitos contra la libertad sexual, pero les adelanto, bueno, desde mi punto de vista, pues, no puede ser interpretada la LOGNA en el sentido de que los adolescentes tengan plena libertad sexual. Sin embargo, bueno, eso lo vamos a discutir en su momento. Yo creo que se mantiene todavía vigente el delito de corrupción de menores que se encuentra en el Código Penal. Otros piensan que no, que esa norma estaría derogada por la LOGNA cuando establece, al tipificar el delito de abuso de adolescentes, de abuso de menores, al establecer, al regular la figura, de manera que el consentimiento pareciera excluir la tipicidad. Entonces, cuando el legislador eso lo hace en la LOGNA, se dice, bueno, entonces ya el delito de corrupción de menores estaría derogado tácitamente por la LOGNA. Bueno, eso lo vamos a discutir en su momento. Lo único que insisto es que, bueno, que la sustracción de menores del artículo 177 pudiera dudarse en algún momento de la vigencia de la norma con relación, bueno, a ciertos menores, no a todos, porque la tutela está dirigida a los menores de 15 años. Y no solamente entonces a los adolescentes entre 12 y 15, que serían los casos que yo estaría considerando, o que pudiera considerarse, no lo digo yo, sino que pudiera llegar a considerarse que esta norma no tendría vigencia. Desde el punto de vista subjetivo, es importante destacar, en cuanto al delito de sustracción de menores o de arrebato o secuestro de menores, es importante destacar que desde el punto de vista subjetivo, además de que el delito es doloso, la finalidad del autor debe excluir ciertos propósitos o ciertos objetivos en particular. Me explico. Es decir, si el autor arrebata o secuestra al menor, no debe tener determinadas intenciones, determinados fines para haber realizado esa acción de arrebatar o de secuestrar al menor. Es decir, si él tenía como intención satisfacer sus pasiones sexuales, o si tenía como propósito, al arrebatar o secuestrar al menor de 15, el contraer matrimonio con la víctima, eso más bien no sería constitutivo de este delito, sino que la acción de privar de la libertad al menor con esos fines particulares, ya sea el de, repito, satisfacer sus pasiones sexuales, o la de contraer matrimonio, en ese caso lo que habría bien es el delito de rapto. El delito de rapto, que lo vamos a ver también dentro de los delitos contra la libertad sexual. Y en el caso, y también otra finalidad que se excluye, si la finalidad que tuviese
el autor fuera la de obtener algún tipo de ganancia económica por este hecho, por el hecho de arrebatar o secuestrar al menor, en ese caso lo que tendríamos presencia es un delito de secuestro, que lo vamos a estudiar también pues, en esta clase, el delito de secuestro. El delito de rapto lo vamos a ver en su momento, es dentro de los delitos contra la libertad sexual, y está previsto, para el que lo quiera revisar, este delito, el delito de rapto, en el artículo 383 del Código Penal. Entonces, en conclusión, desde el punto de vista subjetivo, el delito de sustracción de menores o de arrebato o de secuestro de menores, este delito excluye, o ha de suponer, mejor dicho, la exclusión de otros delitos. Es decir, si el autor tenía como finalidad violar a la persona, violar al menor, practicar actos lascivos en su contra, es decir, satisfacer sus pasiones sexuales, pues entonces lo que habría es un delito de rapto, que lo veremos en su momento. Si la intención, el propósito era contraer matrimonio con el menor, si lo pudiera hacerlo, ya sea porque lo está prestando su consentimiento el menor para el rapto, para el arrebato, para el secuestro, pues en ese caso también estaríamos hablando de un delito de rapto, no estaríamos hablando de un delito de sustracción de menores o de arrebato o secuestro de menores. Y si la finalidad o el propósito fuese obtener una ganancia, pues entonces allí estaríamos en presencia de un delito de secuestro y no de un delito de sustracción de menores, de arrebato o de secuestro de menores. O sea, este delito presupone la exclusión de otros hechos punibles. Si hay alguna de estas finalidades que me he mencionado, pues entonces se castigará por aquel otro hecho punible y no por este. O sea, este delito sería alternativo con relación a los delitos de rapto y de secuestro. Bueno, con esto hemos terminado, ahora sí, los delitos contra la libertad, por lo menos la primera parte de estos delitos contra la libertad, que se vinculan o que se relacionan con la privación ilegítima de libertad. Yo sé que el bien jurídico tutelado es la libertad ambulatoria. Pero bueno, como les dije, también hay otro delito, que es la desaparición forzada, que la vamos a ver un poco más adelante, pero porque no solamente en la desaparición forzada se protege la libertad ambulatoria, sino que también hay otros derechos allí tutelados, otros bienes jurídicos tutelados, y por eso le vamos a dar le vamos a hacer un estudio particular a esa figura delictiva. Lo que vamos ahora a estudiar, o lo que vamos a pasar a estudiar, a los delitos contra la libertad vinculados al delito de reducción a esclavitud y que se encuentran en la ley contra la delincuencia organizada. Esos delitos son la trata de personas, que se encuentra en el artículo, tipificada en el artículo 41 de la ley contra la delincuencia organizada, el delito de inmigración ilícita y el delito de tráfico ilegal de personas. Estos últimos dos delitos se encuentran previstos en el artículo 42 de la mencionada ley contra la delincuencia organizada. Estos delitos, bueno, sobra decir que son delitos que presuponen que la realización del hecho se enmarque en una organización criminal, es decir, que para que pueda considerarse la tipicidad de estos hechos es indispensable que participen 3 o más personas, es decir, que estemos en presencia de una organización criminal, es decir, que este delito no podría ser cometido por un autor individual o por 1 o 2 personas, sino que tiene que haber 3 personas o más que se hayan organizado, que hayan constituido una asociación delictiva a los fines de realizar esta clase de hechos punibles. Entonces, eso es lo primero que habría que destacar con relación a los sujetos que deben realizar este hecho. ¿En qué consiste entonces el delito? Vamos a comenzar por la trata de personas. Consiste en que una persona formando parte de una organización criminal, es decir, que tiene que estar en el contexto de una organización delictiva, en la cual, como dije, tienen que participar 3 o más personas, cuando una persona como parte
de una organización criminal realice alguna de estas 5 acciones. Vamos a mencionar cuáles son esas acciones. En primer lugar, promover. En segundo lugar, favorecer. En tercer lugar, facilitar. En cuarto lugar, ejecutar. Y en quinto lugar, recurrir. Hay 5 modalidades de la acción en este delito. Insisto nuevamente, voy a repetirlo: promover, favorecer, facilitar, ejecutar o recurrir. Antes de explicar esta figura delictiva, le voy a adelantar que es bastante complicada, es bastante complejo. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, realmente esta disposición es un fracaso. Es muy compleja su interpretación, y por eso que voy a ir paso por paso a ver si se puede comprender el sentido de la prohibición. Es decir, el que se castiga este hecho me parece que es admirable, pero la cosa es cómo castigarlo, cómo establecer, cómo describir el comportamiento delictivo de manera también de que ofrezca garantía no solamente a los ciudadanos en cuanto a su libertad, sino garantía también en cuanto a su aplicabilidad. Es decir, en el sentido de que el juez tenga cierta certidumbre cómo aplicar una norma como esta. Entonces, vamos a comenzar nuevamente. Vamos a hablar de las modalidades de la acción. Son 5 modalidades de la acción: promover, favorecer, facilitar, ejecutar o recurrir. Entonces, ¿qué se debe promover? ¿Qué se debe favorecer? ¿Qué se debe facilitar? ¿Qué se debe ejecutar o qué se debe ejecutar? Vamos a ver en qué consiste la figura delictiva. Fíjense, primero que todo, vamos a explicar qué es promover. Promover no es otra cosa que impulsar el desarrollo, de que se realice algo. Favorecer es ayudar o amparar a algo, apoyar que se realice un determinado intento. Facilitar es hacer fácil o posible la ejecución de algo, es decir, apoyar de alguna manera la consecución de un determinado fin. Recurrir es simplemente emplear medios no comunes para obtener un determinado resultado, para cumplir con un determinado fin, un determinado objeto. Esto sería, a grandes rasgos, en lo que consistiría, y ejecutar no es otra cosa que hacer, ¿no? Realizar. ¿Qué es lo que se debe entonces promover, favorecer, facilitar, ejecutar o recurrir? Fíjense, se debe favorecer, promover, facilitar o ejecutar la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. ¿Para qué? Para que esas personas en un momento determinado ejerzan la mendicidad, hagan trabajo o servicios forzados, por ahí viene la relación con la esclavitud, realicen servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o prácticas análogas, también como la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual, como la prostitución ajena o forzada, la pornografía, el turismo sexual y el matrimonio servil. El delito realmente, como les dije, es bastante complejo, y dice, aún con el consentimiento de la víctima, ¿no? O sea, todo esto podría ser con el consentimiento. El consentimiento no tiene ningún tipo de importancia a los fines de esta figura delictiva. Entonces, las modalidades que he mencionado hasta ahora, como he dicho, vendrían a ser las de favorecer, promover, favorecer, facilitar, ejecutar, mediante entonces aquí la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Y entonces, la otra modalidad delictiva, y aquí viene la otra modalidad de acción, es la de recurrir a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder, a situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, con el fin, a su vez,
recurrir a pues alguno de estos medios para obtener el consentimiento de la víctima directamente o a través de un intermediario o de una persona que tenga relación de autoridad sobre ella para que ejerza la mendicidad. Nuevamente volvemos a la mendicidad, trabajo o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos o cualquier clase de explotación sexual, vuelvo a insistir, como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil. Esto se podría decir en términos un poco más sencillos, es decir, simplemente, cualquier persona que de alguna manera participe o realice actos que conduzcan a la captación de personas con alguno de los fines que se mencionan acá, ya de una manera quizás más sencilla se podría entender en qué consiste el comportamiento delictivo. Sin embargo, ¿en qué consiste la prohibición? Sin embargo, el legislador aquí, repito, hace pues una enumeración de acciones y de fines, que claro, que eso confunde realmente. Yo leo y releo este artículo y a veces, llego a la conclusión, a la que le estoy dando por lo menos en esta clase, pero después digo, pero es que a lo mejor esto no parece una acción, sino una referencia modal, y entonces, uno termina confundiéndose. Pero por lo menos, a los fines de esta clase vamos a entender que las modalidades de la acción, o sea, las modalidades, la conducta prohibida serían, como mencioné, la de promover, favorecer, facilitar o ejecutar ejecutar mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Eso sería la modalidad, la primera modalidad de la acción. Otra modalidad sería recurrir a la amenaza, a la fuerza, a la coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder, a situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios. ¿Con qué finalidad? Para obtener el consentimiento de la víctima directamente o a través de un intermediario o de una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra. Y todo esto que he mencionado, ha de hacerse con el fin de que la persona captada, de la persona trasladada, de la persona acogida, etcétera, esa persona ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud, extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual, y se mencionan aquí esas clases como la prostitución ajena o forzada, la pornografía, el turismo sexual o el matrimonio servil. También, se alude aquí que no importará el consentimiento de la víctima, porque claro, estarían por el medio otros bienes, la tutela de otros bienes jurídicos, no solamente la libertad. Entre esos bienes jurídicos, la dignidad humana, la identidad de la persona como ser humano. Entonces, el delito, repito, no deja de ser complejo, pero la idea que está en el centro de esto es que a las personas sean tratadas como objetos y trasladadas a otros países, a otros lugares, o retenidas en determinados lugares para que realicen actividades propias de animales, propias de esclavos, o que se les explote desde el punto de vista sexual. Y eso es ese es el sentido, la razón de ser de la prohibición. O sea, está prohibido promover, favorecer, ejecutar, facilitar de cualquier manera la captación, el transporte, el traslado o la acogida de personas con los fines que he mencionado. O también está prohibido que se recurra al engaño, a la coacción, al abuso, a aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad, para que una persona preste su consentimiento y se deje llevar, trasladar o acoger en determinado lugar con alguno de esos fines que aquí se señalan. Esto, a grandes rasgos, es lo que consistiría el delito de trata de personas. El delito de inmigración ilícita, así como el de tráfico ilegal de personas, se encuentra previsto en el artículo 42 de la ley contra la delincuencia organizada.
¿Qué dice este delito? Bueno, quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada, o sea, es decir, que necesariamente tiene que haber pues, este delito de manera igual que en el anterior, debe realizarse en el contexto de una organización criminal. Quien como parte de 3 o más personas, quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada, trafique, ay Dios mío, perdón que aquí se me, promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, hay varios verbos típicos también, promueva, induzca, favorezca, constriña, facilite, financie, colabore, por acción o omisión o de cualquier otra forma, participe en la entrada o salida de extranjeros o en el tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin el cumplimiento de los fines legales. Es decir, traer personas al país, traer extranjeros o que salgan extranjeros del país sin cumplir las fórmulas legales, sin cumplir con la normativa establecida en nuestro ordenamiento con relación a, pues, al ingreso o la salida de personas, de extranjeros de nuestro país, pues eso constituye delito desde el punto de vista del artículo 42 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, siempre, claro, que se forme parte de una organización criminal. Aquí lo importante es que, o sea, que se tenga una determinada finalidad. O sea, no basta con que se induzca, favorezca, constriña o facilite o financie o colabore, como he dicho, por acción o omisión, la entrada o la salida de extranjeros o el tráfico ilegal de personas en el territorio, sino que eso tiene que tener un fin particular. O sea, el delito, además de ser un delito doloso, tiene como elemento subjetivo el que ha de buscarse un provecho económico, es decir, o cualquier clase de beneficio, pero un provecho económico, cualquier clase de beneficio para sí o para un tercero. Si el autor debe tener un fin de lucro. Si no hay un fin de lucro, pues entonces la inmigración ilícita y el tráfico ilegal de personas no tendrían carácter punible. Entonces, ¿cuándo será la inmigración? Fíjense, la inmigración no es delito, el tráfico de personas no es delito, pero cuando se realiza de manera contraria a las fórmulas establecidas en la ley, sí adquiere carácter delictivo, y cuando es una organización criminal la que organiza, promueve, induce, a la favorece, etcétera, ese tráfico ilegal o esa inmigración ilícita para obtener un lucro como consecuencia del mismo, entonces estaremos en presencia de estas dos figuras delictivas, la inmigración ilícita y el tráfico de personas. Esto es un delito de mera actividad. Basta que haya el favorecimiento, la inducción, el constreñimiento, la facilitación, la colaboración, etcétera, etcétera, que se menciona aquí para que el delito se consuma. Es decir, no es necesario que se haya obtenido el provecho económico o el beneficio para sí o para otro como consecuencia de estas acciones. Lo importante simplemente es que el autor, formando parte de una organización criminal, y realice alguna de las modalidades de la acción señaladas en el tipo legal. Lo mismo podemos decir del delito de trata de personas. Es decir, en el delito de trata de personas, también un delito de mera actividad, no es indispensable que se verifique, por ejemplo, que la persona, que la víctima se haya efectivamente prostituido, o que la hayan convertido en una esclava sexual, o que haya ejercido la mendicidad una vez que ha sido captada y trasladada. No, lo importante es que se haya realizado alguna de las acciones, promover, que haya promovido, favorecido, facilitado o ejecutado pues la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de la persona con uno de los fines, o que se haya recurrido, como mencioné también, a la amenaza, a la fuerza, al engaño, al abuso de poder, etcétera, etcétera, para lograr el consentimiento de la víctima o de la persona que tuviera relación de autoridad sobre ella, para que se cumpliese alguno de los fines que se mencionan acá, que es ejercer la mendicidad, trabajo, servicios forzados, etcétera, etcétera. O sea, el delito de trata de personas también es un delito de mera actividad. Estos delitos, fíjense, tanto el de trata de personas
como el de la inmigración ilícita, como el del tráfico ilegal de personas, son lo que podríamos llamar delitos de peligro abstracto. Es decir, son delitos en los cuales, si uno hace un estudio particular del hecho prohibido, uno se da cuenta que ahí realmente no hay un bien jurídico que se viese lesionado, puesto en peligro. O sea, uno puede decir, bueno, pero la libertad, uno está diciendo que la libertad, no, la libertad en un sentido estricto, o sea, por el hecho de yo simplemente, por ejemplo, promover, inducir, facilitar, yo con eso todavía no estoy ni poniendo en un peligro concreto la libertad, ni tampoco estoy lesionando el bien jurídico de la libertad, ni cualquier otro bien jurídico que se vería afectado por estos hechos, que hay otros bienes jurídicos que se verían afectados por estos hechos. Pero el legislador, y aquí es donde viene pues la consideración como delito de peligro abstracto, el legislador considera que estas acciones son peligrosas y prohíbe estas acciones porque entiende que son conductas que pueden conducir a un peligro concreto para la libertad, o pueden conducir a una lesión de otros bienes jurídicos, o la lesión de la libertad como bien jurídico, independientemente de que en concreto todavía no representen un peligro ni hayan lesionado ninguno de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por estos hechos. Es decir, cuando a un delito es de peligro abstracto, eso lo he dicho ya en clases anteriores, el legislador castiga un hecho porque lo considera peligroso y punto, lo considera peligroso porque desde un punto de vista estadístico, desde un punto de vista general, es decir, esa conducta sería idónea, o estas conductas serían idóneas para poner en peligro concreto o para lesionar un determinado bien jurídico, como sería la libertad, como sería la dignidad, como sería la identidad como persona de la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, estos delitos, insisto, si bien en puridad, en sí mismos, estos delitos no conducen a la lesión o un peligro concreto para un bien jurídico, estos delitos el legislador, bueno, lo que hace es adelantar la punibilidad y castigar ya como delito autónomo lo que serían actos preparatorios, por ejemplo, de un delito de reducción a esclavitud, o el de obligar a una persona a prestar, ¿cómo se llama?, un matrimonio servil, o hacer pornografía o turismo sexual, etcétera, etcétera. Es decir, el legislador aquí lo que hace es adelantar la punibilidad y considera pues como peligrosos actos que en sí mismos no representarían un peligro concreto para el bien jurídico. Esa es la diferencia entre peligro abstracto y peligro concreto. Cuando uno le dicen, cuando un delito es de peligro concreto, cuando la conducta, cuando una apreciación a simple vista de la conducta conduce a cualquiera decir, mira, aquí el bien jurídico está expuesto en un peligro real, un peligro material, un peligro, es decir, está a punto de producirse o puede producirse efectivamente una lesión para el bien jurídico. Pero el bien jurídico es que está bajo riesgo, bajo peligro, bajo amenaza directa. En cambio, en los delitos de peligro abstracto no hay una amenaza directa, no hay un riesgo directo, es decir, la conducta se considera que es idónea para poner más adelante quizás en peligro el bien jurídico, pero en sí mismo todavía no lo pone. Es como les había yo mencionado en clases anteriores, yo le he dicho, bueno, ¿qué bien jurídico pongo yo en peligro porque, por ejemplo, porte yo ilícitamente un arma? Es decir, bueno, porque usted podría robar a alguien, o se le podría caer el arma y podría matar a alguien, sí, pero mira, puede ser que yo tenga un arma ilícitamente y, bueno, yo no sea la persona más honesta, es decir, que yo utilizo el arma solamente para mi defensa personal. Y yo puedo demostrar eso, o sea, que sí, que no es ningún peligro que yo los vaya a atracar porque tenga un arma de fuego aquí, aunque no la tenga con el permiso legal, y además la sé utilizar, tengo cursos, etcétera, es decir, tengo pues muchísima destreza para el manejo del arma, así que tampoco eso sería un peligro para usted, o para ustedes, para los que dijeran que es peligroso. Es decir, el portar un arma ilícitamente no pone en peligro concreto ningún bien jurídico, no lo pone. Sin embargo, el legislador
entiende que es un comportamiento peligroso y punto. Entiende que es un comportamiento peligroso y lo penaliza. Entonces, usted para tener un arma tiene que tener un porte, tiene que tener la autorización por el Estado para tener esa arma y tiene que tener las condiciones, la idoneidad para tener el arma, mentales, físicas, etcétera, etcétera, y si es posible ver un curso para que de cómo utilizar, cómo manipular el arma. Y si usted no cumple con esos requisitos, pues usted es peligroso y punto, aunque usted sea el mejor tirador y la persona más responsable y la persona más honesta posible. Es decir, esto el legislador entiende que es un delito de peligro abstracto. El legislador se fundamenta en la idea de peligro abstracto para la incriminación de este hecho. Bueno, el legislador, para evitar esta discusión, les adelanto de que si el peligro abstracto no es peligro concreto, abstracto, el legislador lo que hace, como por ejemplo aquí en Venezuela, es crear un bien jurídico para este delito, el porte ilícito de armas. Lo que hace es crear, entre comillas, un bien jurídico que en puridad no lo es, pero que lo llama un bien jurídico, le da un determinado título, se dice esto es un delito contra el orden público. Y entonces, bueno, cuando veremos más adelante el porte ilícito de armas, bueno, lo vamos a ver como un delito que afectaría o lesionaría el orden público. ¿Pero qué es el orden público? Bueno, ya eso lo vamos a discutir en su momento. Realmente es una forma lingüística que asume el legislador para dar a entender que se lesiona un bien jurídico como consecuencia de la acción de portar ilícitamente un arma, cuando en realidad, pues, en el sentido estricto de la palabra, allí no habría un bien jurídico protegido, sino simplemente, el legislador lo que estaría es prohibiendo un comportamiento que considera que podría generar peligro para otros bienes jurídicos y llama a esa situación de hecho, la llama orden público, es decir, le da una denominación dando a entender que se trata de un bien jurídico particular. Bueno, con esto terminamos los delitos contra la libertad que se encontrarían previstos en la ley contra la delincuencia organizada. Vamos ahora a estudiar los delitos contra la libertad que se encuentran señalados o establecidos en la ley contra la extorsión y el secuestro. Estos delitos, son específicamente el secuestro y la extorsión, pero la extorsión la vamos a ver más adelante, como estamos estamos estudiando el bien jurídico de la libertad, pero específicamente nos estamos refiriendo a la libertad ambulatoria, a la protección de la libertad ambulatoria. En esta clase solamente vamos a hablar del delito de secuestro y más adelante, cuando hablemos de la libertad entendida un poco en un sentido más amplio, como facultad o capacidad de autodeterminación, vamos a hablar entonces del delito de amenazas y también vamos a hablar del delito de extorsión. Pero en principio, vamos a estudiar únicamente el delito de secuestro, para después hablar de la desaparición forzada de personas y con eso terminaríamos este tema. El delito de secuestro es pura y simplemente una privación ilegítima de la libertad en la que el autor tiene una finalidad de lucro. Es decir, tiene un fin de lucro. ¿Cuál es ese fin de lucro? Obtener dinero, algún tipo de ganancia, algún tipo de beneficio como precio de la libertad de la persona. Por esa razón, el que secuestra pide un rescate, hace la solicitud de un rescate y como la persona, la víctima o tercero, como precio de su libertad, han de prestar dinero, algún tipo de ganancia, documentos, títulos, beneficios de cualquier tipo, alguna acción, alguna omisión, hacer algo a favor del autor del delito, de manera que le dé un beneficio como precio de la libertad de la persona. Este delito, el delito de secuestro, se encuentra previsto en el artículo 3 de la ley contra la extorsión y el secuestro, es decir, en el Código Penal estaba regulado, siempre había estado regulado en el Código Penal, pero luego estos delitos se extrajeron
del Código Penal en que estaban incluidos dentro de los delitos contra la propiedad, y se les ha dado pues en la ley especial un sentido más no tan patrimonial como tenía en el Código Penal, porque se consideraba que estaban dentro, como les dije, de los delitos contra la propiedad, sino se le daba un contenido un tanto más hacia la protección de la libertad. Y por esa razón, bueno, es que tienen una tipificación muy particular, es decir, están previstos en una ley especial, que es la ley contra la extorsión y el secuestro. ¿En qué consiste el delito? Bueno, vamos a leer el tipo legal, ya yo he dicho, bueno, en qué consiste. ¿En qué consiste el tipo? Es decir, qué es lo que dice expresamente la ley, más allá de la explicación general que he dado. Quien ilegítimamente prive de su libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionado. Mire, yo creo que esa enumeración de la acción, es decir, retener, ocultar, arrebatar o trasladar, yo creo que todo eso estaría de más cuando uno entiende que la acción del delito es privar ilegítimamente la libertad. Es decir, cuando usted priva a una persona de la libertad, puede ser haberlo hecho reteniéndola, ocultándola, arrebatándola o trasladándola a determinado lugar. Es decir, no tiene sentido, no tiene mayor explicación, bueno, que se hayan incorporado esos verbos allí en esta figura. Basta con que se haya privado de la libertad a la persona, y en la medida que se priva a la persona con una finalidad de lucro, con el fin de obtener una ganancia, es que estaremos en presencia del delito de secuestro. Fíjense que el legislador, el fin de lucro, lo especifica, o sea, no simplemente dice, bueno, es que tenga un fin de lucro, no, sino que la razón, es decir, la razón, el motivo de la privación de la libertad ha de estar en la de obtener de la persona, de la víctima o de otros, por ejemplo sus familiares, el obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios o inclusive acciones u omisiones que produzcan algún efecto jurídico que favorezca evidentemente a aquellos que realizaron o a aquella persona que realizó el comportamiento delictivo. Y todo esto ha de ser como precio de la libertad de la víctima. Una primera pregunta que uno podría hacerse es, bueno, ¿y entonces en qué momento se perfecciona este delito? ¿Es necesario haber recibido es decir, que el autor haya recibido el beneficio, por ejemplo, que paguen el rescate para que el delito se haya consumado? Miren, eso nunca se ha exigido, desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista jurídico, nunca se ha exigido que en el delito de secuestro se hubiera producido la afectación económica. Si bien se le incluía dentro de los delitos contra la propiedad, eso no suponía que era, bueno, entonces me secuestraron, y entonces, pero habría tentativa de secuestro mientras me privaron de la libertad, pero mientras que si capturaron al secuestrador antes de que yo hubiera hecho el pago, el secuestro no estaba consumado porque yo no había hecho el pago. No, eso jamás se interpretó así. Es decir, el delito de secuestro se entiende que es un delito pluriofensivo, es decir, que se protege no solamente la libertad, sino que se protege también la propiedad. Pero de estos dos bienes jurídicos, el de mayor importancia es la libertad. Entonces, claro, siempre se entendió que el delito se consumaba pura y simplemente cuando me privan de la libertad, y el fin de lucro era simplemente pues un elemento subjetivo del tipo, es decir que era lo que permitía, ese elemento subjetivo lo que permitiría diferenciar este hecho punible del delito de privación ilegítima de libertad y del delito también de rapto que he mencionado ya, y que lo vamos a estudiar luego con los delitos contra la libertad sexual. Entonces, es decir, ¿cuál es el momento consumativo del delito de secuestro? Cuando se produce la privación de la libertad. Es en ese momento, cuando yo privo de la libertad a la persona con un fin de lucro, cuando el delito está consumado. El legislador
no se conformó con esta explicación doctrinaria. Es decir, con esto que había dicho la doctrina y que siempre lo ha mantenido con relación a esta clase de delito, sino que el legislador decidió establecer ya su criterio, señalar pues ya como criterio cuál era el momento consumativo, y por esa razón trató de cerrar la prohibición señalando que incurrirá en la misma pena cuando las circunstancias del hecho evidencien la existencia de los supuestos previstos en el artículo precedente, en este artículo, es decir, que haya habido una privación de la libertad, retención, ocultación, arrebato, etcétera, de una persona, aun cuando, fíjense lo que dice aquí el legislador, el perpetrador o la perpetradora no haya solicitado a la víctima o a terceras personas u obtenido de ellas el dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan un efecto o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de la libertad del secuestrado o la secuestrada. Es decir, el legislador se sintió en la necesidad de aclarar que el delito de secuestro no se consuma en el momento en que se hace la solicitud, ni tampoco en el que se recibe el pago como precio de la libertad. Es decir, que el delito, de todas maneras, habrá delito de secuestro, aun cuando no haya ni siquiera la solicitud, pero se puede evidenciar que había una finalidad de lucro y claro, y evidentemente hubo ya una privación de la libertad, la retención, la ocultación, el arrebato o el traslado de la víctima de un lugar a otro. Es decir, el legislador aquí trató de especificar mucho más en qué consiste el delito de secuestro, claro, pero lo que hizo fue hacerlo de la siguiente manera, es decir, creó como otra figura en la cual aparentemente se estarían castigando hechos que no se castigaban en la modalidad anterior, pero es que no. Es que la modalidad, tal como él lo había descrito en el encabezamiento del artículo 3, eso que dice la ley más abajo, pues se entendía también que era así, es decir, que eso estaba prohibido. Es decir, que si usted a una persona la privó de la libertad con una finalidad de lucro, ya eso es delito de secuestro, está consumado el delito de secuestro. El legislador partió como de la base de que el delito de secuestro realmente como que se consuma es con la obtención del pago o con el rescate o cuando se hace la solicitud. Eso nunca se interpretó así desde el punto de vista doctrinario, sino que siempre se entendió que teniendo el bien jurídico, la libertad, la mayor trascendencia, pues en la medida que se producía la privación de la libertad, en ese momento el delito de secuestro estaría consumado. O sea, el legislador aquí se volvió un 8 y trató, y establece como dos figuras que tienen la misma pena, dos figuras de secuestro. O sea, la primera en la que se priva de la libertad con un fin de lucro, y que aparentemente, o sea, pareciera que el legislador entiende que se consuma cuando la persona hace la solicitud o cuando obtiene el beneficio, cuando el autor, repito, hace la solicitud o obtiene el beneficio, o y otra figura, otra modalidad en la cual se castiga simplemente el hecho de la privación de la libertad, aun cuando el perpetrador no haya solicitado a la víctima como precio de la libertad el dinero, los documentos, etcétera, etcétera. El legislador, repito, pues aquí simplemente partió de una confusión y decir de cuál era el momento consumativo del delito de secuestro, y claro, por eso creó esta figura de esta manera que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido teniendo en cuenta toda la evolución que ha tenido el delito de secuestro desde el punto de vista jurídico, no solamente en la doctrina venezolana, sino en la doctrina internacional. Entonces, realmente no veo pues el mayor sentido de cómo se reguló esta figura en el artículo 3 de la ley contra la extorsión y el secuestro. Al lado del secuestro, hay otras figuras relacionadas con el mismo. Está el secuestro con fines de causar alarma. Está también la simulación del secuestro. La simulación del secuestro está prevista en el artículo 4 de la ley. Dice: quien simule estar secuestrado
con el propósito de obtener dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones de parientes o parientes consanguíneos, afines, cónyuge, concubina, adoptante o adoptado, empresa, funcionarios públicos, etcétera, etcétera, será sancionado con una prisión de tantos a tantos años. O sea, es decir, si usted crea las apariencias de haber sido secuestrado con el fin de obtener un beneficio económico de algunos de los señalados aquí en el artículo 4, pues entonces usted habrá incurrido en el delito de simulación de secuestro. Y también está el secuestro con fines de causar alarma o con fines políticos o de conmoción. Esto está señalado en el artículo 5 de la ley. Consiste en que, mira, aquí dice acá, quien secuestre a una persona como parte de una conspiración contra la integridad de la nación o sus instituciones, o con la finalidad de atentar contra la estabilidad de los órganos del poder público, dar publicidad o propaganda a una causa política, ideológica o religiosa, o para generar conmoción o alarma pública, será castigado. Es decir, también, bueno, cuando ya tiene el secuestro no solamente un fin económico, sino también un fin político, o el fin simplemente de causar incertidumbre, conmoción, alarma entre las personas, pues entonces se castiga también, se castiga y se castiga inclusive con tanta severidad como con el secuestro en su modalidad básica del artículo 3. Sí, porque aquí la pena serían de 20 a 30 años, sí, igual que en la del delito de secuestro. O sea, tendría pues el mismo, o sea, es decir, aquí no sería solamente que no sería el fin o de obtener una ganancia económica, sino de tener un fin de lucro, sino que el fin sería simplemente el producir esa alarma, la conmoción, o producir un daño a la integridad de la nación o a sus instituciones. Es decir, es un delito de alguna manera. Aquí el secuestro de alguna manera se convierte en un delito contra el Estado. En el artículo 6 se establece o se señala una figura atenuada del delito de secuestro, que es el llamado secuestro breve, también conocido como secuestro express. Este delito no tiene diferencias con el delito de secuestro que he explicado hasta ahora, salvo en cuanto al tiempo, no tiene, pero o sea, la acción es prácticamente la misma, en cuanto al tiempo, la duración de la privación de la libertad, como también en cuanto a la pena aplicable. O sea, dice acá el artículo 6, quien secuestre por un tiempo no mayor de un día a una o más personas para obtener de ellas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, la misma tipificación, los mismos requisitos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será castigado. Y dice, si la víctima es rescatada dentro del tiempo señalado en este artículo por la acción de las autoridades competentes, sin que la liberación se produzca como consecuencia de la negociación con las autoridades, se aplicará la pena establecida en el artículo 3 de esta ley. O sea, es decir, el legislador pues simplemente atenúa la responsabilidad penal cuando se trata, cuando el secuestro tiene una duración de poco tiempo, mientras que, bueno, claro, no se aplica la atenuación cuando se trata, cuando se interrumpe pues el secuestro, es por la acción o se logra la liberación de la víctima como por la acción de las autoridades estatales, con las autoridades del Estado. En ese caso, pues no se desaparece la modalidad breve y por lo tanto se castigará pura y simplemente por el delito de secuestro. Bien, del delito de secuestro me gustaría destacar, ya tomando en cuenta esto que he dicho en cuanto al tiempo, que el delito de secuestro, bueno, es quizás uno de los ejemplos más característicos de un delito, de lo que llamamos un delito permanente. O sea, un delito es permanente en la medida que el legislador prohíbe una conducta la cual a voluntad del autor puede perdurar o mantenerse en el tiempo, creando una especie de estado antijurídico. El delito
Por lo tanto, ¿en qué momento se consuma? ¿El secuestro en qué momento se consuma? El delito de secuestro se consuma en el momento en que yo privo de la libertad a la persona. En ese momento ya el delito está consumado. Pero esa consumación puede perdurar, mantenerse en el tiempo a voluntad del autor, o bueno, o también puede ser que se interrumpa esa permanencia gracias a la intervención de las autoridades, o bueno, porque la víctima también puede ser que se haya escapado, ¿no? Se haya evadido de la privación de la libertad a que estaba sometida por sus captores. Siendo un caso o siendo el otro, eso no resta, no quita que el delito ya está consumado. O sea, el delito de secuestro se consuma pura y simplemente con la privación de la libertad. Por eso es que quizás uno puede entender que en este artículo 6 no se aplique el atenuante cuando en ese periodo de tiempo es las autoridades las que logran el rescate de la víctima. Es decir, quizás por eso podamos entender que, bueno, que el legislador aquí dice, bueno, entonces vamos a castigar por el delito de secuestro, porque el delito de secuestro ya está consumado simplemente con la privación de la libertad, existiendo un fin de lucro, simplemente con el puro fin de lucro. Que sea difícil demostrar el fin de lucro, bueno, eso ya es otra cosa, pero basta con que se tenga, es decir, como elemento subjetivo, se pueda por la vía indiciaria, por ejemplo, demostrar el fin de lucro para que el delito de secuestro se encuentre consumado. Entonces, es un delito permanente, como les he dicho, desde el punto de vista procesal. Cuando se trata de un delito permanente, el lugar de comisión del delito a los efectos, fíjense, no del perfeccionamiento del delito, pero sí a los efectos procesales, siempre será el lugar donde haya cesado la permanencia. Eso es importante tenerlo en consideración de cara a qué tribunal va a conocer del caso, qué tribunal, qué fiscal también del Ministerio Público va a conocer del caso. En otras palabras, si yo, por ejemplo, privo de la libertad a la persona en Caracas y me la llevo al estado Zulia y allá es que la pongo en libertad, o allá es que las autoridades me detienen y ponen en libertad a la persona, pues el delito a los fines procesales se considera cometido en el estado Zulia, pero los fines procesales, pero desde el punto de vista jurídico, el delito ya era perfecto en Caracas cuando el autor privó de la libertad a la víctima. Entonces, en conclusión, bueno, el delito de secuestro, bueno, vaya redondeando las modalidades que estamos viendo en la ley, se encuentra previsto en el artículo 3 de la ley contra la extorsión y el secuestro, y tiene una modalidad atenuada que es el secuestro breve, que está en el artículo 6. Tiene también la simulación del secuestro, que es un tipo dependiente también, que está en el artículo 4. Y tenemos también pues otra figura delictiva que tiene prácticamente la misma entidad en cuanto a la pena aplicable que el delito de secuestro, que es el secuestro con fines políticos, o con la finalidad de crear conmoción o alarma. Esta es otra modalidad más del delito de secuestro. El secuestro, además tiene unas agravantes particulares, no está de más que las revisen, que están señaladas en el artículo 10 de la ley. ¿Cuáles son esas agravantes? Por ejemplo, si la víctima fuera un niño, un adolescente, un anciano, un adulto mayor, personas con discapacidad física, cuando haya tortura o violencia física o sexual o psicológica contra el secuestrado, cuando se han cometido contra funcionarios de elección popular, aquí se mencionan a magistrados también, jueces o juezas del Poder Judicial, cuando la persona secuestrada sea trasladada a territorio extranjero. Bueno, revisen de todas maneras el artículo 10, y hay una atenuante, una atenuación expresa en esta ley, que es cuando se colabora, o sea, cuando el perpetrador, cuando la persona que participa en el hecho colabora en el sentido de liberar voluntariamente a la persona secuestrada en un tiempo no superior a las 24 horas, sin lograr, claro, el fin que se proponía de obtener un lucro, etcétera, o sin causarle daño alguno tampoco a la víctima. En esos casos la pena se reduciría a 1/4 parte. Vamos a culminar
los delitos contra la libertad, específicamente estos delitos en que el bien jurídico lesionado o puesto en peligro es la libertad ambulatoria, vamos a terminarlo estudiando un delito que está en el Código Penal, que es el de la desaparición forzada de personas. Este delito se encuentra previsto en el artículo 180A del Código Penal. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este delito? Bueno, vamos primero a leerlo. ¿En qué consiste? Que es bastante largo la figura delictiva. Dice, el artículo 180A dice lo siguiente. La autoridad pública, civil o militar, cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y se niegue a reconocer la detención o dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de 15 a 25 años de presidio. Fíjense, la acción típica en este delito es compleja, porque en primer lugar tiene que haber una privación ilegítima de la libertad, y de ahí la vinculación con la libertad ambulatoria. Pero el delito no se consuma con la simple privación de la libertad, sino que la acción típica sería negarse a reconocer, la autoridad pública, sea civil o militar, negarse a reconocer la detención o dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida. Allí es donde uno se pregunta, bueno, pero oye, ¿por qué no me dé información? Eso lesiona en particular algún bien jurídico. Es decir, ya sabemos que la libertad, claro, si hay una privación ilegítima de libertad, si se lesiona el bien jurídico, se daña el bien jurídico de la libertad, pues ahí no hay ningún problema, no hay ninguna discusión. Pero la pena aquí no es la de la privación ilegítima de la libertad, sino aquí se castiga con una pena que va de 15 a 25 años. Así que, entonces, pero ¿qué es lo que se lesiona o qué es lo que se pone en peligro? Porque la autoridad se niega a reconocer la detención o dar información sobre el destino o la situación de la persona. O sea, ¿qué es lo que se lesiona o se pone en peligro al hacer esto? Que la pena aumenta, es decir, la pena adquiere pues tal severidad. Hay quienes han dicho, fíjense, que no tiene sentido o no habría razón para un aumento tan importante de la pena. Otros han mencionado, o sea, quizás abonando un poco esto de que la pena sea tan alta, de que esto vendría a ser como una especie de delito de sospecha. Un delito de sospecha en la cual realmente no se estaría prohibiendo o tipificando una conducta en particular de la autoridad, sino que se estaría sospechando que si el autor no reconoce la detención o no hay información, lo que se estaría sospechando es que a la víctima se le dio muerte. Entonces habría como una especie de sospecha de homicidio, y al haber esa sospecha de homicidio es que se castigaría con tal severidad, no solo por la privación de la libertad, sino porque estaría sospechando que se habría dado muerte a la víctima. Entonces, claro, por este camino se ha discutido la constitucionalidad del delito de desaparición forzada de personas, porque no se estaría tipificando un hecho en particular, no habría un bien jurídico tutelado en particular, que no sea la libertad, claro, la libertad ambulatoria, pero que el hecho de privar ilegítimamente la libertad de una persona ya tiene una figura delictiva prevista, y que entonces, claro, no tendría, si uno asume la posición que estoy criticando, no tendría sentido pues crear una figura como esta, con una pena tan severa. Entonces, hay quienes dicen en conclusión que esto es un delito de sospecha, que no está tipificado un hecho en particular de la autoridad que lesione un determinado bien jurídico, y que por lo tanto no se justificaría o no sería legítimo un castigo con la severidad establecida en esta disposición. Que esto ocurre en otros ordenamientos. Si la pena por el delito de desaparición forzada de personas es una pena bastante severa, sea cual sea el ordenamiento de que se trate. Miren, la opinión mayoritaria es la de que
la de que si hay un hecho y que no se trata de un delito de sospecha, que no hay una violación de la presunción de inocencia al establecerse como una especie de sospecha o crear un delito de sospecha en estos casos, sino que realmente hay un hecho y el hecho en sí mismo es que se haya desaparecido físicamente una persona, y esa desaparición física se produce en la medida, o se entiende que se produce en la medida de que el Estado no reconoce que la detención y se niega a dar información sobre la persona. Entonces, es decir, que si habría un hecho, la doctrina mayoritaria dice sí, hay un hecho, que se ha desaparecido la persona, y esto, es decir, es una privación ilegítima de libertad, que vendría a ser como una especie de privación ilegítima de libertad cualificada o agravada, precisamente porque el autor, las autoridades, que serían civiles o militares, estarían negándose a dar información sobre el paradero de la persona. Es decir, que no es simplemente una privación ilegítima de libertad, sino que esa persona está desaparecida, no sabemos dónde está, y el Estado tiene más bien la obligación de brindarle seguridad a los ciudadanos. Seguridad que involucra el tratar como persona a los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte, y tratarlo como persona es informar, entre otras cosas. Bueno, si yo a un sujeto lo he detenido, yo tengo el deber de informarle a sus familiares, a quien me pregunte por él, dónde está y cuáles son las razones por las cuales está detenido o privado de su libertad. Entonces, por eso la doctrina mayoritaria entiende que esto no es propiamente un delito o solamente un delito contra la libertad, sino que esto es un delito contra la humanidad, porque es decir, cuando yo niego como Estado, que tengo todo el poder, yo niego dar información sobre lo que he hecho con un ciudadano, pues yo a ese ciudadano no lo estoy no lo estoy respetando como persona, no lo estoy respetando como individuo. Es decir, el Estado es un derecho humano, un derecho fundamental, el que que todo ser humano, toda persona tenga derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Yo no reconozco la personalidad, yo como Estado no reconozco la personalidad jurídica de un ciudadano en la medida que yo niego dar información, no me importa, no doy información sobre el paradero de esa persona a aquellos individuos, a aquellas personas que le interesa saber de esa persona que ha sido detenida, y que el Estado está obligado a responder y a garantizar los derechos de aquella persona que se encuentra detenida. Entonces, con la desaparición se niegan pues una multiplicidad de derechos, o sea, el reconocimiento de la vida como del individuo, pero no solamente de su vida, de su libertad, de su dignidad, es decir, todos los derechos personales del individuo se ven afectados con la desaparición, porque el Estado es garante del ciudadano. ¿Y cómo va a ser que el garante de los ciudadanos, de los derechos individuales de las personas, venga y diga, no, es que yo no sé dónde está, no sé, yo no lo tengo en mi poder, cuando en realidad lo tiene bajo su poder, y quizás teniéndolo bajo su poder lo está torturando, le está causando violencia de cualquier tipo, o incluso le puede haber dado muerte? Entonces, es decir, no hay peor forma de lesionar o dañar, es decir, en su conjunto, la condición de persona, la identidad como persona de un ciudadano, que con una desaparición forzada. Y eso pues, es lo que vamos a entender acá como el bien jurídico tutelado. Es decir, no se protege única y exclusivamente la libertad personal, sino que en un delito como este se protege la identidad misma del ciudadano como persona, su dignidad, su vida, su libertad, el conjunto de sus derechos individuales se ven afectados cuando el Estado, se verían lesionados cuando el Estado niega dar información sobre el paradero de un individuo, habiéndolo detenido ilegítimamente o ilegalmente. En cuanto a la estructura típica del delito, bueno, ya hemos visto que el sujeto activo tiene que ser la autoridad pública, que puede ser civil, militar o personas que se encuentren al servicio del Estado, y la acción
como le he dicho, es una acción compleja. O sea, en principio tiene que haber una privación ilegítima de la libertad. Si no hay una privación ilegítima de la libertad, por lo menos en la forma que está tipificado en nuestro Código Penal, no habría delito. Repito, si no hay una privación ilegítima de libertad como fundamento, no habría delito. Tiene que haber una privación ilegítima de libertad. O sea, es decir, recuerden ustedes que la privación ilegítima de libertad puede tener solamente dos presupuestos. La privación legítima de la libertad. O sea, para que el Estado pueda privar a los ciudadanos de la libertad, tiene que tratarse de un delito flagrante o haber una orden judicial. Si en un caso concreto hubo una orden judicial, entonces ya, o se trató de un delito flagrante, pues entonces ya por lo menos pierde en la forma en que está tipificado el delito de desaparición forzada en nuestro ordenamiento, pierde sentido ya la incriminación, es decir, ya el hecho no podría ser considerado como una desaparición forzada de personas. Quizás esto no debió ser la manera en que se tipificara este delito, porque pudiera ser que una privación de la libertad sea legítima y que el Estado se niegue a reconocer esa privación de la libertad, y entonces, claro, en esa medida, pues, es decir, empieza a adquirir un matiz de ilicitud esa privación de la libertad, pero esa privación de libertad habría sido legítima inicialmente, y por lo tanto, si aplicamos el 180A, diríamos entonces que no habría delito, porque la privación ilegítima fue de libertad, pero porque la privación de la libertad, habría sido legítima. Entonces, yo creo que quizás en una futura reforma de esta regulación, es decir, este presupuesto de que exista una privación ilegítima de la libertad debe ser eliminado y centrarse más que todo la acción típica en la negativa a reconocer la detención o el negarse a dar información sobre el destino o la situación de la persona. Es decir, recapitulando, de la manera que está tipificado en este momento el delito de desaparición forzada de personas, tiene que haber una detención ilegal. Y si la detención fue legal, puede ser que el autor se haya negado a reconocer la detención o se niega a dar información y no habría delito de desaparición forzada de personas, porque en nuestro ordenamiento, en el artículo 180A, se exige expresamente que tiene que haber una privación ilegítima de la libertad. Entonces, si yo lo privé legítimamente y después me negué a reconocer la detención o me negué a dar la información sobre la persona, sobre el destino, sobre el paradero de la persona detenida, pues entonces no habría delito, porque habría una privación legítima de la libertad y por lo tanto no se configuraría el delito. Es decir, no se configuraría el delito porque el delito exige tanto la privación ilegítima de la libertad como también el que se haya negado a reconocer la detención o ha negado a dar información sobre el destino de la persona detenida. Es decir, yo creo que en una futura reforma debería eliminarse esta condición, este requisito, insisto, de que existe una privación ilegítima de la libertad. De todas maneras, a mi manera de ver, aunque esto requiere pues un estudio un poco más pormenorizado, yo creo que aunque una privación de la libertad hubiera sido legítima al inicio, en la medida que hay una negativa a reconocer la detención o se niega información sobre el destino de la persona, pues esa privación de la libertad que inicialmente fue legítima se convierte en una privación de la libertad ilegítima y por lo tanto sería aplicable el tipo legal. Sin embargo, si lo interpretamos, este tipo legal de una manera literal, pues entonces bastaría aunque se dijera, no, mira, es que la privación de la libertad fue legítima y por lo tanto, aunque yo me haya negado a reconocer o me hubiera negado a dar información, no habría delito de desaparición forzada de personas porque no se cumplirían sus condiciones. También el tipo legal tiene una referencia modal, que es que también es una referencia modal que conduce pues de alguna manera por lo menos a pensar en argumentos para justificar el hecho o para decir que no se cometió el delito. O sea, yo creo que esto fue tipificado de una manera un poco, vamos a decir, como engañosa.
es decir, en el sentido de que como para que se diga, está tipificado, pero es decir, se estableció o se señalaron unas condiciones para que sea de difícil aplicabilidad esta figura delictiva. Eso es lo que yo creo. Entonces, por eso aquí se dice, en cuanto al modo, que tiene que realizarse el hecho impidiendo el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y legales. Entonces, claro, esto lo que da es argumento para la autoridad. Dice, no, pero es que, mira, yo me negué a reconocer o me negué a dar información, pero yo no le impedí en ningún momento el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Bueno, porque yo no sé, porque él podía llamar si hubiera querido llamar. No sé, es decir, esto es lo que, es decir, esta regulación suena muy bonito, tal como está prevista o como está mencionada en el tipo legal, pero lo que conduce es a dar como argumentos con mayores requisitos, al establecer mayores requisitos, pues todo lo que permite es dar argumentos para que los autores de este hecho punible pudieran en algún momento quedar en la impunidad. O sea, porque sea no, bueno, porque es que además que la privación de la libertad fue legítima, yo en ningún momento le impedí el ejercicio, o le impedimos el ejercicio del derecho bueno, es que él no preguntó, yo no se lo estaba impidiendo, pero él no preguntó que podía llamar a su abogado o llamar a su familia, y por esa razón no hay delito. O sea, es decir, la inclusión de esta referencia de modo en este tipo legal lo que conduce de una manera u otra es a facilitar la impunidad de un hecho punible de tanta gravedad como la tiene porque como he dicho antes, es un delito contra la humanidad. Mire, ya para terminar, la desaparición forzada de personas en este artículo 180A tiene otra modalidad que, es decir, en su primera hipótesis es un delito cometido por el Estado, un delito que sujeto activo es la autoridad estatal, sea, como dije, la autoridad pública, sea civil o militar o cualquier persona al servicio del Estado. Pero en la segunda modalidad no es el Estado el autor o el posible autor o el sujeto activo del delito, sino que, fíjense, aquí se dice que se castigará con la misma pena a los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones, desaparezcan forzadamente una persona, mediante plagio o secuestro. O sea, en otras palabras, es decir, en la medida de que se plagie o se secuestre a una persona y lo haga una organización criminal con las características aquí mencionadas, es decir, grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, cuando la acción la realicen personas que formen parte de estas asociaciones insurgentes o subversivas, pues entonces es que estaríamos en presencia del delito de desaparición, de desaparición forzada de personas, y no del delito de secuestro, que es el que hemos estudiado en el artículo que está previsto en el artículo 3 de la ley contra la extorsión y el secuestro. O sea, cuando se trata de una persona que pertenezca a un grupo o asociación con fines terroristas, insurgentes o subversivas, y que haya actuado como miembro de esas asociaciones, pues cuando se produzca el plagio, el secuestro, ya sea con un fin de lucro, sea con cualquier fin, un fin de crear alarma, conmoción, incertidumbre, o con fines de afectar al Estado, etcétera, etcétera, pues en ese caso no habría pues un delito de secuestro, sino que estaríamos en presencia del delito de desaparición forzada de personas. Esta es la inclusión de esta figura, a mi manera de ver, lo que trae es confusión, porque ya se despoja al delito de su condición, de su característica, ser un delito del Estado, o sujeto activo es el Estado, de manera directa, sino que entonces también ciertos grupos o asociaciones delictivas también podrían cometer el delito de desaparición forzada de personas. Yo creo que bastaba con la regulación que tiene en el Código Penal, en la Ley contra la Extorsión y el Secuestro, y ya inclusive la pena en estos casos, fíjense,
sería de 15 a 25 años de presidio, siendo que la pena del secuestro, como lo vimos en su momento, vamos a ver de todas maneras a confirmarlo, la pena del secuestro prevista en el artículo 3 es de, ya se me perdió por acá, la pena del secuestro sería de 20 a 30 años. Fíjense la inconsistencia, ¿no? Porque por el delito de secuestro la pena es mayor que la pena aplicable al delito de desaparición forzada de personas, en esta modalidad sobre todo, que es la que podríamos comparar con la pena del delito de secuestro. A mi manera de ver, esta modalidad de la desaparición forzada de personas no tenía razón de ser, y por ese motivo yo creo que en la práctica debería castigarse por la ley contra la extorsión y el secuestro, que es una ley más, es ley especial, y al ser ley especial, bueno, tiene en un caso como este, tiene preponderancia, o debería tener preponderancia sobre la aplicación del Código Penal. El punto es discutible, requiere de todas maneras un análisis mayor, pero desde el punto de vista de la pena, fíjense la incongruencia, la incoherencia, en el sentido de que la pena de la desaparición forzada de personas en esta hipótesis sería menor a la pena por el delito de secuestro. Si la tutela del bien jurídico, la protección del bien jurídico, no sería entonces la misma. Bueno, para concluir, como el delito de desaparición forzada de personas es un delito contra los derechos humanos, es un delito contra la humanidad, no se protege la libertad solamente de la persona, sino se protege su identidad como ser humano, su dignidad como ser humano, su vida, etc., el conjunto de sus derechos fundamentales. Estos delitos, de acuerdo al Código Penal, son imprescriptibles. El delito de desaparición forzada de personas será imprescriptible, y de acuerdo al artículo 180, los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía. Si en estos casos el Estado no podrá perdonar la comisión de este hecho punible. Y también, bueno, se establece aquí que si quienes han participado en actos que constituyan desaparición forzada contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer un caso de desaparición forzada, la pena, bueno, se rebajaría en 2 a terceras partes. Esto es una atenuación por colaboración con las autoridades, por colaborar con las autoridades. Y bueno, una última cosa también que habría que señalar es que este delito, el delito de desaparición forzada de personas, no tiene ninguna causa de justificación, es decir, no cabría ningún permiso legal a su respecto. Fíjese que el mismo artículo 180 dice que ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada de personas. Si nosotros revisamos las causas de justificación, ninguna causa de justificación sería posible, salvo, bueno, que uno dijese el cumplimiento del deber o un estado de necesidad. Bueno, aquí la ley se encarga, bueno, de estas hipótesis en que podría pensarse, pues se acaba de decir el legislador, aquí se encarga de desvirtuar esa opción. Es decir, cuando dice que ninguna orden o instrucción de una autoridad, sea civil o militar, ni un estado de emergencia, o sea, las condiciones que sean, que es un estado de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada de ninguna forma para justificar la desaparición forzada de personas. Bueno, con esto hemos terminado esta primera parte, este capítulo de los delitos contra la libertad. Vamos a continuar viendo más adelante, en la próxima clase, delitos contra la libertad, pero no específicamente delitos contra la libertad ambulatoria, sino la libertad en un sentido más amplio, como facultad de autodeterminarse, y que debe ser también garantizada por el Estado mediante la ley. Entonces, vamos a continuar con los delitos contra la libertad, pero vamos a ver otras figuras. Específicamente nos vamos a referir al delito de amenazas,
al delito de extorsión, que está en la ley contra la extorsión y el secuestro, no está en el Código Penal, y también nos vamos a referir al delito de coacciones ilegítimas. En cuanto a las coacciones ilegítimas o coacciones ilegales o violencia privada, ese delito se encuentra previsto en el Código Penal. Entonces, bueno, vamos a continuar más adelante, repito, con delitos contra la libertad. Hemos terminado en todo caso aquellos delitos contra la libertad que afectan o que lesionan o ponen en peligro la libertad ambulatoria. Entonces, bueno, nos veremos más adelante para las otras figuras delictivas en cuanto, repito, a los delitos contra la libertad.